Bienvenidos a caraotarradio.com, a su programa Al Grano. Como de costumbre, vamos a acompañarlos durante una hora en la dirección. Nos acompaña Mirla Castellanos, en la producción del Grano, Jessica Fermento Llenos, controles Jaylin Acevedo, ante los micrófonos que les habla Yasmin Royer. La consigna sigue siendo la misma: cuídate y cuida a los tuyos, mantén distanciamiento social, uso de tapabocas o doble mascarilla y lavado de manos tantas veces sea posible. Si estás vacunado, eso no significa que estés blindado, así que cuídate con mayor razón, aun cuando estés vacunado. Y si estás por vacunarte, pues hay vacunas en varios centros farmacéuticos donde puedes ir y colocártela. Como de costumbre, este ciclo de historia, que son 4 lunes consecutivos, hoy estamos en compañía del profesor César Pérez Guevara, director del Centro Rocio, con quien estamos ejecutando este ciclo de historia. Hoy nos corresponde el asalto al Congreso del 24 de enero, entonces pues vamos a colocarlo y vamos a observar, vamos a nutrirnos, a informarnos, de repente a rememorar conocimientos, a sacarlos sobre la mesa, esos conocimientos que probablemente usted todavía mantenga en su memoria producto de haber pasado por la secundaria o por la universidad. Sin embargo, no todo el mundo tiende a recordar ciertos determinados sucesos de nuestra historia venezolana. Y yo creo que eso es lamentable, porque en la medida en que usted tenga esos conocimientos frescos, probablemente pueda entender qué es lo que está ocurriendo en la actualidad. Hoy, lunes 7 de febrero, nos corresponde el asalto al Congreso del 24 de enero. Vamos a dividir este tema en 3 bloques. La antesala al asalto del Congreso del 24 de enero, cómo estaba la situación política y social de Venezuela para ese momento. Luego, qué sucede con el asalto al Congreso, cuáles son las fuerzas que se hacen presente en el mismo, y posterior al asalto del 24 de enero, el asalto al Congreso al 24 de enero, qué ocurre con la Venezuela para ese entonces y cómo queda la situación tanto política como social. De esa forma, pues usted va a tener un mejor conocimiento sobre el evento en sí, el evento histórico. Bienvenido, profesor César Pérez Guevara, es un placer tenerlo nuevamente aquí en caraotarradio.com, y como dije anteriormente, arrancamos con la antesala al asalto al Congreso del 24 de enero. ¿Cuál era la situación política? ¿Cuál era la situación social? E inclusive, ¿cuál era la situación económica? Y dónde, quiénes estaban ya preparando el famoso asalto del 24 de enero, el asalto al Congreso. Adelante. Muy bien. Querida Yasmin, buenas tardes, y como siempre, saludos cordiales a ti y a tu distinguida audiencia, ¿no? Qué bueno estar conversando sobre estos temas. Yo creo que la bondad precisamente de hablar de estos casos radica en que la historia, independientemente de si usted la estudia de manera formal o solamente le gusta leer alguna que otra cosa, o le gusta enterarse, o le gusta que alguien le eche el cuento, tiene una utilidad. Y la utilidad de la historia es ser una lección. En principio, los pueblos que logran aprender su historia profundamente no deberían transitar nuevamente por caminos ponzoñosos, por caminos oscuros o turbios, porque ya tienen la lección aprendida. Lamentablemente, en el caso venezolano ha sido todo lo contrario. En el caso venezolano, la historia que común o vulgarmente se conoce es extremadamente floja, ¿no? Y de nuevo repito lo que yo señalaba en la entrevista pasada. Es como dice el profesor Germán Carrera Damas, la han atado a la cola del caballo de Bolívar. Y eso no es hacer historia, eso le hace un pésimo favor a la historia, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a contar a ustedes hoy, de lo que vamos a hablar de hoy, el 24 de enero del año 1848, estoy seguro que va a dejar a más de uno boquiabierto. Porque cuando dictamos esto en los cursos que hacemos en el Centro Rossi, la gente se queda asombrada, se queda absorta. ¿Cómo es que esto pasó y esto no lo cuenta nadie? Bueno, es parte de eso, ¿no? Es parte de que olvidamos esta clase de sucesos y obviamente entonces no tenemos la lección aprendida, pero es perfectamente posible que transitemos por escollos similares. Quiero que ustedes se queden, ya que no solamente están escuchando, sino que también están viendo, se queden con la imagen del caballero que tengo yo aquí a mi izquierda, ¿no? Alguno que esté poco enterado podría confundirlo incluso con el Libertador, pero no, no es una pintura mala del Libertador. Este hombre es José Tadeo Monagas.
y él va a ser el gran responsable de todos estos sucesos. De hecho, hay un estado en Venezuela que se llama Monagas. Y bueno, quiero que ustedes me den su opinión luego de que terminemos de echar este cuento. A ver, recordemos que Venezuela se separa de la República o de la Gran República llamada hoy en día la Gran Colombia, ¿no? Luego el movimiento de la Cociata, que está ya por allá en el año 1826, la unión es realmente bastante compleja con el pueblo neogranadino, y en el año 1829, 1830, ya con constitución, nos separamos. Allí va a comenzar una etapa que es llamada la República Deliberativa o el régimen deliberativo. Un régimen a través del cual, gracias a la importantísima influencia del general José Antonio Páez y de hombres tan probos como José María Vargas, como Santos Michelena, como Fermín Toro, incluso el mismo caso de Carlos Zulet, Venezuela comienza a avanzar. O que es una Venezuela que ha vivido la guerra de independencia más cruda de toda América. Se ha asesinado una gran cantidad de personas, los caminos están destruidos, la élite se ha comenzado a transformar poco a poco en otra cosa, entonces realmente reconstruir a Venezuela era muy complicado. Sin embargo, estos hombres, a través de un sistema constitucional centrofederativo, y de algún modo intentando tomar lo mejor del liberalismo de la época, comienzan a echar para adelante. Y entre otras de las tantas cosas que hacen, está la Sociedad de los Amigos del País, ¿no? Para llamar inversiones extranjeras. Y bueno, esto va caminando al punto de que en 10 años, un país destruido totalmente por la guerra, por la hambruna y por la propia corruptela, hace que la economía se duplique. Esto en gran medida gracias a Santos Michelena, uno de nuestros grandes prohombres, ¿no? Entonces, bueno, la cosa no iba necesariamente mal. Pero recuerden ustedes que cuando uno narra la historia de un país, debe entender siempre que este país no se encuentra orbitando por allá en el espacio. Este país también se encuentra en todo un contexto internacional. Luego, las cosas que pasen internacionalmente lo van a afectar. Y es el caso que hay crisis económica. Bajan radical y trascendentalmente los precios del café. Luego, al bajar los precios del café, aquí sentimos entonces otro golpe. ¿Y qué está ocurriendo económicamente? Porque esto va a ser uno de los grandes fundamentos del 24 de enero del 48, lo que va a ocurrir. A ver, cuando bajan los precios del café, aquí en Venezuela se había establecido un cuerpo normativo muy interesante que se llamaba la ley de contratos. La ley de contratos fundamentalmente era que usted podía realizar un contrato con quien usted quisiera y si no le pagaba, usted podía ejecutar sobre sus bienes, él podía rematarle la casa, la hacienda, etc. Claro. Cuando bajan los precios del café, hay una gran cantidad de hacendados que no pueden pagar a los comerciantes que le han dado algún crédito para ellos poder echarle pichón a su hacienda y comienzan entonces a perder sus tierras. Eso hace que exista entonces una gran molestia en contra de los hombres que están gobernando. Obviamente alguien había que echarle la culpa y pedían que el Estado los protegiera. Una cuestión, bueno, que querían un Estado más grande, ¿no? Y los hombres del Estado le decían, ya va, la única manera en la cual podemos nosotros hacer que la economía funcione es que sea creíble el sistema, y para que sea creíble el sistema, en efecto, tienes que también tener la posibilidad de poder cobrar las cosas que te deben, ¿no? Esta gente se pone muy brava y forman en el año 1840 el Partido Liberal Venezolano, que es muy curioso, sobre todo para los que nos escuchan y son más chamos, hoy en día hay movimiento liberal entre los muchachos, y dicen, no, pero es que en Venezuela hubo un partido liberal. Claro, un partido que se llamaba liberal, pero si escuchan lo que les estoy diciendo, era un partido de liberales que querían un Estado más grande. Luego, de liberales poco, pero bueno, aquí en Venezuela muchas veces hemos hecho, le ponemos democrático, liberal a algo, y no es ni democrático ni liberal, pero suena bonito. Entonces, los hombres como Tomás Landel y como Antonio Locayo Guzmán son las principales cabezas de este movimiento. Un movimiento que entonces se enfrenta en contra de la élite que está gobernando, intentando sacar el país adelante, que es la élite paecista. Es una élite que buena parte de la población en ese entonces la quería llamar la élite goda, o hombres como José Gil Fortuna en su libro Historia Constitucional de Venezuela lo llaman los conservadores. Pero de conservadores también poco, ¿no? Entonces, pero a fin de poder de alguna manera simplificar esto, vamos a quedar en que el grupo de Páez eran los paesistas y los liberales se le estaban enfrentando, ¿no? Okay. Dos bandos. Si no sé si quieres preguntar algo o sí. Sí, o sea, en ese momento, entonces, antes del asalto al Congreso del 24 de enero, tenemos que políticamente, ahí vamos a llamarlo de alguna forma, pues dos posiciones, dos partidos, sí, que se enfrentan, el de Páez y los, entre comillas, liberales, que lo que quieren es justamente que el Estado los proteja y quieren un Estado más grande. Estamos en lo correcto, o sea, de liberal como no mucho. Okay. Estos se enfrentan. Ahora, liderizado
El de Páez, los paecistas, obviamente por José Antonio Páez. Y los liberales Sí. estaban liderizados ¿por quién? En gran medida estaban liderados los liberales por Tomás Lander y por Antonio Locayo Guzmán. No hay una cabeza única en el movimiento liberal. Que, ojo, que Páez, por supuesto, es el gran héroe de la independencia. Páez es el gran político, Páez es el héroe de Venezuela. O sea, Páez, por antonomasia, se encuentra por encima de todos los demás. Pero contrariamente a lo que se ha dicho, Páez no siempre ejerce el poder. Recordemos, como hablábamos en la entrevista pasada, que la propia constitución que Páez había impulsado impedía ejercer la presidencia por más de un periodo. O sea, tú tenías que agarrar, terminar tus 4 años de periodo presidencial y no te podías reelegir inmediatamente. Correcto. Si acaso podías hacerlo nuevamente después de otro periodo presidencial. Así se impedía el autoritarismo y el despotismo, ¿no? Luego que Páez mandaba, bueno, tenía una gran influencia. Y tal cual como conversamos en la entrevista pasada que hablamos de José María Vargas, se seguían levantando los militares de la independencia pidiendo que les dieran una cosa, que les dieran la otra, hacer una revolución, sacar un dinero mal habido. Y Páez, obviamente, el hombre de mayor éxito en las Fuerzas Armadas, tenía que salir constantemente, llamado por el gobierno, cuando él mismo no era el presidente, para aplacar esto, ¿no? Okay. Entonces, dentro de todo ese contexto de que hay militares pidiendo cosas, hay crisis económica, los hacendados forman un partido, por la prensa hablan pestes de Páez, pestes de Carlos Sublet, y en esta época viene la famosa y maravillosa frase de Carlos Sublet, que quiero que la escuchen muy bien. Carlos Sublet fue un presidente militar, pero que gobernó de civil, y por esta época el Partido Liberal tenía un periódico llamado El Venezolano, y publicaban cualquier cantidad de cosas en este y en otros medios en contra del gobierno. Y se burlaban de Sublet diciendo barbaridades de él que no eran ciertas. Sublet era un hombre probo. Y cuando le preguntaron a Sublet si cerraban algún medio de comunicación, él dijo que no, que la libertad de imprenta era absoluta, porque Venezuela no iba a estar perdida cuando el pueblo se burlara de su gobernante, sino cuando fuera el gobernante que se burlara del pueblo. Por tanto, había que dejar la libertad de imprenta. Esto es Carlos Sublet y estos son los hombres que están con Páez. Estos son los principios. Luego, en efecto, hay una hegemonía importante de Páez, pero aquí vemos la oposición. Por supuesto, hay movimientos políticos de parte del Partido Liberal que comienzan a ser bastante violentos y comienzan a llamar a resentimiento. Hacían grandes mítines buscando a la gente más pobre, a la gente que acababa de dejar de ser esclava, y le decían, ustedes son pobres porque esos godos de Páez les han quitado todas las tierras, independencia, ¿para qué? Para que ustedes sean pobres, vamos a quitarle todo a los ricos, que le robaron todo a ustedes. Este discurso populista es el discurso del Partido Liberal. Bueno, y obviamente las masas... Okay. Ese discurso populista se mantiene a lo largo de la historia venezolana porque es el discurso al cual apelan todos los partidos, entre comillas, que habitan en Venezuela. Es un discurso que se mantiene. O sea, pareciera que eso genera dividendos tarde o temprano. O sea, estamos hablando del siglo XIX. El discurso de resentimiento populista, mira cómo no hemos aprendido la lección, que lo seguimos repitiendo. Entonces, dentro de todo este contexto, dentro de todo esto que está ocurriendo, van a surgir nuevamente elecciones para el año 1846. Antonio Locayo Guzmán, un hombre extremadamente díscolo, que de hecho ha sido apresado porque el hombre había hecho un levantamiento, etcétera, quiere ser presidente y lo tiene entre ceja y ceja. Gracias a Dios nunca lo logra su hijo, que tenía mucha mejor cabeza que Antonio Guzmán Blanco. Pero Antonio Locayo Guzmán es el que lidera el Partido Liberal. Mientras que José Antonio Páez, que es la cabeza del Partido del Orden, si fuera verdad lo que le atañen a Páez, de que Páez era un autoritario, Páez habría lanzado nuevamente la presidencia, porque podía hacerlo, ya había pasado otro periodo constitucional. Páez había sido presidente 2 veces, pero Páez dice, yo no me voy a lanzar nuevamente la presidencia. Ahora, ¿a quién vamos a elegir entonces? Dentro del Partido del Orden, el partido de Páez, se quería apoyar la presidencia del general Rafael Urdaneta, que se encontraba de hecho en París buscando el dinero para poder realizar la liberación de los esclavos aquí. Pero Rafael Urdaneta enferma gravemente en el extranjero y fallece en el extranjero. Nos quedamos sin candidato. Ahora, ¿quién vamos a lanzar? Entonces, tenemos diferentes opciones. Bartolomé Salón, hombre de la independencia, muy peleado con Páez. José Félix Blanco ha sido sacerdote, ha sido incluso también general, pero no parece traer demasiada gente a favor de él. Páez puede ser presidente, pero Páez se niega a ser presidente de nuevo porque lo considera un acto autoritario. Y por el oriente está este señor, José Tadeo Monagas,
General de la Independencia, un hombre torvo que ha hecho en la independencia cosas espantosas, pero es muy bolivariano, ha sido siempre muy bolivariano. Y si recuerdan ustedes, cuando se levantaron en el 31 en el 35, que hablamos en la semana pasada, él era uno de los alzados siempre. Ahora bien, él se hace el inocente y él se hace que quiere ser presidente, pero bueno, Páez, tú deberías enseñarme. Páez, ayúdame, yo de verdad que yo de estas cosas poco sé. Entonces, Páez es, pero esto es una cosa interesantísima, porque en política no se puede ser ingenuo. Páez es engañado por Monagas. Páez confía en la buena fe de Monagas. Páez confía en que, en efecto, cuando Monagas salga electo presidente, Monagas va a seguir exactamente con la línea política de la República Deliberativa, libertades, a favor del comercio y poco a poco seguir avanzando en la consecución de los derechos del pueblo. En efecto, Páez apoya a Monagas y Monagas sale elegido presidente gracias al partido de Páez. Pero inmediatamente que José Tadeo Monagas es elegido presidente, comienza a cambiar las cosas. Primero, manda a retiro a todos los generales que sean considerados paecistas o que hayan sido enemigos de él. Coloca en los grandes puestos de generales a puros amigos de él, gente que se ha levantado en contra de la República con él. Comienza a quitarle las armas a las milicias regulares y comienza a armar lo que llamaban las milicias de clase baja, que son una gran cantidad de gente del pueblo que gracias a este discurso de resentimiento odia a los hombres de paz. ¿Te escucho? Ok, bueno, tenemos que hacer una interrupción, vamos a un corte, un compromiso de carabotarradio.com, pero antes de irnos a ese compromiso, da la casualidad que todo lo que usted ha revelado y en estos momentos sobre la conducta de José Tadeo Monagas, pareciera que algunos políticos en Venezuela la copiaron a la perfección. Y Y no te he ocurrió así. contado nada todavía. Bueno, pero está copiada a la perfección. Por algo la historia a veces, depende de quien la lea, termina siendo buena o mala para el país. Vamos con un corte y ya regresamos, en compañía del profesor César Pérez Guevara, director del Centro Rocio, hoy conversando acerca del asalto al Congreso, el asalto al Congreso en enero 24. Ya regresamos. Wow, uno se queda así como pendiente. Bien, bien, regresamos a carabotarradio.com, a su programa Al Grano, hoy lunes 7 de febrero, el segundo capítulo de un ciclo de historia que estamos abordando con el profesor César Pérez Guevara, director del Centro Rocio. Hoy nos toca el asalto al Congreso del 24 de enero. Ya vimos la antesala, cuáles fueron las fuerzas que se enfrentan, que confrontan. No hemos llegado al asalto del Congreso. La conducta de José Tadeo Monagas, perdón, es muy similar a uno de nuestros presidentes más recientes en los últimos 20 años. Yo diría que como que se aprendió el caletre y como que terminó siendo queriendo clonar, lamentándolo mucho, la conducta y la forma de hacer política de José Tadeo Monagas. Asalto al Congreso de enero del 24. Continuamos. Bueno, Monagas entonces llega a la presidencia, comienza en el año 1847 a ejercer. Es un Monagas taimado, como dirían los antiguos. Es un Monagas que no demuestra lo que es, pero poco a poco por debajo de la mesa va haciendo cosas. Igual, coloca a buena cantidad de amigos y familiares en puros cargos de poder. Durante la vida de Monagas vamos a ver señales de nepotismo increíble. No solamente es que luego de él va a apoyar a su hermano José Gregorio Monagas para que llegue a la presidencia, sino que también su yerno, hijos de él, primos, sobrinos, familiares lejanos, a todos los enchufa en diferentes cargos, ¿no? Y de hecho, mientras la época del paesismo, esto que se llama el régimen deliberativo, antes de Monagas, estalla un escándalo de corrupción y la gente dice qué barbaridad porque hay unas cuentas muy mal en una de las aduanas. En la época de Monagas esto es tan normal que nadie dice nada. Ajá. ¿Se cayó? Seguindo. Vamos a ver, vamos a esperar a ver si estamos al aire. Tenemos un pequeño problema con el internet. Vamos a recuperarlo. Vamos a ver. Colocamos un tema mientras
mientras él llega. Bien, regresamos a carabotanradio.com, retomamos nuestra conversación con el profesor César Pérez Guevara, director del Centro Rocio, hoy abordando el tema basado en uno de los temas del ciclo de historia que comenzó el lunes pasado. Hoy nos toca el asalto al Congreso de enero 24. El próximo el próximo lunes, que es justo lunes 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, el profesor va a abordar los amores de Bolívar y después seguimos con el cuarto y último lunes del ciclo. Después vamos a tener un segmento de historia en compañía del profesor César Pérez Guevara, un segmento semanal. Hoy entonces vamos a retomar, nos vamos corrido, profesor César Pérez Guevara. Decía usted que estaban enfrentados el partido de los paecistas, liderado por Páez, versus los liberales, donde no había una cabeza única, sino varios hombres en esa tónica. Pero está José Tadeo Monagas, ya electo, ya es presidente. Estamos en el segundo año de la presidencia de José Tadeo Monagas. A continuación. Entonces, en el año 1847, en este primer año de Monagas, primer año de la presidencia, Monagas se encarga primero de tomar el poder, ¿no?, militar, de establecer o de sacar a los individuos que fueran leales al orden y que colocara a puros hombres que estuvieran leales a él. Igualmente, como en las milicias regulares, fundamentalmente había personas vinculadas con el orden existente, Monagas les quita las armas y comienza a armar una serie de milicias de clase baja que fundamentalmente están llenas de población muy resentida frente a lo que está ocurriendo y que por entonces apoyan de alguna manera a Monagas, que se está enfrentando en contra de Páez, ¿no? Ahora, como cosa curiosa, las milicias aparecen justo con el gobierno, bajo la presidencia de José Tadeo Monagas. Es la primera vez que las milicias bajas. Las milicias bajas, sí, las milicias de que agarraban a cualquiera y le daban un arma para que apoyara a Monagas. O sea, como lo que tenemos hoy en día en Venezuela, esas milicias. No, es para. Entonces, Monagas sigue colocando puros amigos y familiares en diferentes puestos y comienza a existir una corrupción, pero realmente ya es una cuestión ridícula. O sea, la corrupción de Monagas y de sus familiares y amigos es incluso infamante, ¿no? Al punto que el Congreso, el órgano deliberante, que en la Constitución del año 1830 tenía una primacía política necesaria, comienza a decir a este hombre hay que enjuiciarlo porque es un bandido, porque es un gampón, porque es un malandro, ¿no? Y los últimos días del año 1847 deciden que a inicio del año 1848 le van a hacer un juicio político a José Tadeo Monagas, pero que conociendo a Monagas con lo violento que puede llegar a ser, van a trasladarse hasta Puerto Cabello para estar protegido por Fuerzas Armadas y poder allí deliberar con tranquilidad sin que Monagas pueda hacer nada. Es así como el 19 de enero del año 1848 se reúne por primera vez el Parlamento, nombran al presidente del Parlamento, entiendo que era José María Rojas, nombran las autoridades del Parlamento para ese año y dicen en la próxima sesión vamos a enjuiciar a Monagas por malandro, ¿no? Bueno, intentan de alguna manera irse hasta Puerto Cabello, pero tenía también que aprobarlo la Cámara Baja del Senado y un monaguista se toma el discurso durante toda la sesión y no permite que aprueben absolutamente nada, ¿no? Es así como llegamos entonces al 23 de enero del año 1848 en la noche. El Parlamento tiene miedo de Monagas, porque Monagas es capaz de cualquier cosa, ya lo ha demostrado. Ya Monagas está peleado con Páez y entonces el Partido Liberal, que estaba por allí sin cabeza, ahora los hombres del Partido Liberal, para estar en contra del Partido de Páez, apoyan a Monagas, ¿no? Pero no tienen mayoría parlamentaria. Luego Monagas claramente va a ser destituido. Entonces el Parlamento manda a llamar a un hombre llamado Guillermo Smith, un hombre bastante honrado de esta época, para que se busque una guardia y junto con todas estas personas defienda al Parlamento. José Tadeo Monagas reclama esta misma noche y dice:
que el jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente. Luego el presidente es el que tiene que mandar las Fuerzas Armadas y manda entonces a que toda esa gente se vaya para su casa, ¿no? Entonces, claro, al final dicen que se van a quedar, pero cuando amanece el día 24 de enero del año 1848, quedan aproximadamente 20 personas. ¡Ah! Pero la milicia baja que había convocado Monagas, que estaba llena de los individuos de dudosa reputación, de la población más llana, armados, en más o menos un número de 1000, rodea al Parlamento. Estamos hablando del Parlamento, estaba en lo que es el convento de San Francisco, allí al lado de la iglesia de San Francisco, hoy en día en el centro de Caracas. Entonces ustedes imagínense la situación. Los diputados están adentro del Parlamento y tienen a este montón de gente gritándoles improperios y amenazándolos a favor de Monagas por fuera, ¿no? Hay una guardia nada más de 20 personas exigua frente a estos 1000 que están allí diciendo cosas y armados. Entonces, ellos están esperando para las deliberaciones y ese día le tocaba al presidente de la República realizar su mensaje anual al Congreso. Monagas no va al Congreso. Monagas manda a su ministro de Interior y Justicia, Tomás José Sanabria, con un hijo de él, para que lea el mensaje de Monagas. Y aquí ya lo pone a pensar, ¿por qué Monagas no fue al Congreso? Si era su deber. Bueno, Monagas no va, Tomás Sanabria lee el discurso y cuando lee el discurso, Sanabria pretende escaparse. Pero está tan rara la situación y parece que Sanabria saca unas tiras amarillas y se las da a los diputados de él como para identificarse, que entonces el jefe del Congreso, José María Rojas, junto con otros que están allí, como Michelena, Fermín Toro, le dicen, usted no se va, ya va, usted no se va, usted se va a quedar aquí hasta que venga Monagas para acá. Bueno, esto hace que salgan afiliados a Monagas del Parlamento que se encontraban viendo la sesión y se ponen a decirle al pueblo, la gente del Parlamento me dio esa rabia, la gente del Parlamento quiere dar un golpe de Estado en contra de Monagas. Comienzan estas 1000 personas a agitarse afuera mucho más, la guardia no sabe qué hacer y en un momento hay una pelea entre un guardia y uno de estos facciosos y comienzan a escucharse disparos. Entonces, claro, los diputados, en lo que ven esto, comienzan a salir corriendo, se escapan por el techo, van por otras partes, pero entonces hay tiros, hay golpes con armas blancas y terminan falleciendo 8 personas. Es curioso que las personas que fallecen son enemigas personales de José Tadeo Monagas. Y de hecho, las heridas que tienen son heridas con armas blancas. Es decir, alguien iba directo a matar a esas personas, entre ellos Santos Michelena, nuestro gran hombre de la economía que estaba siempre en contra de Monagas, pues consideraba que era un bandido, era un bandolero, ¿no? Esto hace, queridos amigos, entonces, que la cosa se ponga bastante fea y cuando la cosa está realmente espantosa, que hay tiros, hay palos, hay pataletas, hay diputados muertos, le están dando golpes a los diputados, este hombre de la milicia, Monagas manda a proteger a los diputados. Manda a las Fuerzas Armadas a decir, yo soy el héroe, yo los voy a salvar a todos. Y cuando se calma la situación, Monagas llega al Parlamento y se lleva unos cuantos diputados agarrados de la mano. Tranquilo, yo los voy a salvar, tranquilos. Muchos diputados se esconden en diferentes delegaciones, lo que hoy en día serían embajadas, se esconden sobre todo en delegaciones francesas y británicas, ¿no? Y esa misma noche, Monagas manda a que diferentes hombres de él vayan a hablar con los diputados y le digan, si usted no va al Parlamento al día siguiente y ratifique el orden constitucional y le da poderes absolutos a Monagas para que pueda restablecer el orden, le vamos a matar a la familia y lo vamos a matar a usted. O sea, Monagas es así, amenaza de muerte a la familia de los diputados que si no van al día siguiente, entonces los va a pasar por las armas a ellos o a los familiares. Obviamente, y bueno, es lamentable, la mayoría de los diputados va, pero hay diputados, como el caso de don Fermín Toro, que dice, no, dígale entonces a Monagas que venga, me meta un balazo y se lleve mi cadáver, porque Fermín Toro no se prostituye. Y Fermín Toro no va, pero lamentablemente la mayoría de ellos fue un José María Rojas visiblemente aturdido y asustado por Monagas, va en compañía de Monagas, que lo lleva en el brazo, y el 29 de enero del año 1848 es una fecha fatídica para Venezuela, porque el Parlamento, con los que quedaron, que no mataron y los que no estaban escondidos, logra un quórum, dicen que Monagas va a destruir el orden y le dan poderes absolutos. Esa es la fecha
en la cual los parlamentos en Venezuela comenzaron a dejar de tener poder real legislativo para ser solamente una camarilla de aduladores y gente que le tuviera miedo al caudillo de turno. Aquí se inaugura formalmente el caudillismo. Y esa misma noche, Monagas, festejando, es el 25 de enero, perdón, 25 de enero del 48, esa misma noche Monagas, festejando con sus hombres, lanza una frase que ha sido lamentable en la historia de Venezuela. Monagas dice, la Constitución es un librito que sirve para todo. De esta manera, queridos amigos, Monagas le manda una carta a Páez, como siempre de manera taimada, y le dice, ay, mira lo que pasó, por favor, Páez, ayúdame a restablecer el orden. Y Páez le manda una carta bien circunstanciada diciéndole que lamenta mucho haberlo apoyado para que llegara a la presidencia, que él se ha enterado de las amenazas y los diputados muertos, y Páez se levanta entonces en contra de Monagas. Pero Monagas había hecho las cosas tan bien que sus fuerzas eran muy superiores a Páez y derrota a Páez, estableciendo entonces una etapa autoritaria en Venezuela que va a durar 10 años, del año 48 al año 58, llamada el Monagato, en la cual la corrupción, el latrocinio, la violencia, los presos políticos, la crisis económica iban a ser el pan de cada día. De hecho, Monagas durante esta etapa hace una reforma constitucional para que lo puedan reelegir para toda la vida. Pero eso es materia de otro podcast. Bueno, le voy a decir una cosa, definitivamente como que ese capítulo y esa época, esos 10 años de los Monagas fueron inspiración para algunos presidentes aquí en Venezuela, especialmente para Hugo Rafael Chávez Frías, porque si tuviese que buscar similitudes, bueno, ya me pasé de 7, por lo menos, como mínimo. Wow, es terrible bueno, que esa parte de la historia, esa parte tan fatídica, sea justamente la que hayan copiado. Y prácticamente la copiaron a la perfección. Bueno, lamentándolo mucho, hay líderes que se alzan clonando a los malos, cuando pueden haber clonado a los buenos, ¿no? Entonces, wow, terrible, pero es muchísima los hechos muy parecidos. Lo que nos diferencia son las épocas, pues estamos en el siglo XXI versus el siglo donde estaba José Tadeo Monagas. Pues la verdad que pasan los años y como que las cosas no cambian. Y sobre todo cuando se lee la historia para copiar lo malo. Eso es lo terrible. Entonces, 10 años y bueno, y en esos 10 años, ¿qué fue lo que no se sembró en la conducta y en el sentir del venezolano? Profesor, hemos llegado prácticamente... Me gustaría, pero no sé si usted quiere... No sé si hay posibilidad antes de finalizar este programa, por lo menos en unos minutos nada más, resumirte la barbaridad que hizo este hombre durante estos 10 años, que destruyó la República y la dejó en guerra cuando se fue. Tiene sus minutos para hacerlo, así que enuméremelo para cerrar con broche de oro. Hay una cosa muy interesante en la época de Monagas, que Monagas se pone entonces a proteger, ¿no? Él lanza una gran cantidad de cuerpos normativos para proteger a los deudores frente a los acreedores. Es decir, y el Estado al final termina comprando las deudas, un Estado que estaba quebrado. Lo que hace entonces que nadie pueda cobrar y que el negocio fundamentalmente se haga por el mercado negro. Nadie quiere llegar a un contrato si no lo puede satisfacer. Pero Monagas entonces se hace el campeón de los pobres diciendo yo los protejo, el Estado los protege, pero todo el mundo la pasa mal. Monagas regula el precio de los productos, entre ellos el precio de la carne. En un punto llega a que incluso el precio del cuero es mayor que el precio de la carne. Lo que hace que como la gente no puede disponer de sus vacas libremente para poder venderlas, contraten a cuatreros para que se roben las vacas. O sea, los propios hacendados tienen que contratar a cuatreros para que les robaran las vacas, vendieran en el mercado negro el cuero y la carne y le dieran una parte a ellos, porque si no, Monagas no obligaba a venderlos a precios de gallina floja con pérdida. Monagas, como tiene un estado quebrado, no le paga a los funcionarios públicos. Luego entonces, lo que eran jueces y militares se tenían que cobrar dilapidando a la gente. Entonces, usualmente siempre había campañas militares en las cuales las tropas llegaban a la hacienda de la gente y se quedaban con el ganado y las cosas. Y para que un juez decidiera, tenían que ayudarlo de alguna manera, porque como no le pagaban, entonces no se podían decidir. La época de Monagas es desastrosa.
Luego es elegido, durante la presidencia de Monagas, se dicta una ley que establece que todo empleado público tiene que ser afecto al partido de gobierno. Si no es afecto al gobierno, entonces lo despiden. Y es así como durante la presidencia del hermano de Monagas, José Gregorio Monagas, votan de la universidad a don Cecilio Acosta, que daba clases en la universidad, porque él no era monaguista, pero tenía que ser monaguista para poder ser empleado público. Entonces, todo este desastre que hace Monagas llega a un punto en que hay mucha represión y Monagas dice que la Constitución es un vestido que se le ha quedado corto, que hay que hacer una reforma que le permite elegirse para toda la vida y que además amplíe el periodo de gobierno, que ya no sea de 4 años. Monagas vulnera la Constitución del año 30 que no permite esta clase de reforma, pero bueno, él la hace a la mala, obligando a los diputados a que lo hagan, que hacen una interpretación bastante pésima de la Constitución y le hacen esta reforma. Y eso es lo que va a hacer que en el año 58, en la Revolución de Marzo, el hombre de confianza en Valencia de Monagas, Julián Castro, le dé un golpe de Estado a él. Pero este golpe de Estado va a hacer que al existir nuevamente libertad, pero después de 10 años de resentimiento, de hambre, de crisis, haya una guerra civil en Venezuela, de nuevo una guerra civil, que es lo que llamamos la guerra federal, que va del año 58 al año 63. Luego, Monagas entonces deja el país en una terrible crisis que desembarca en una guerra e incluso nos vulneran la soberanía porque Monagas tenía tratos raros con los diplomáticos franceses y británicos y ellos no querían que se fuera preso para que de alguna manera le sirviera su capital. Esto es una cuestión espantosa y terrible. Y Monagas no termina aquí. Luego, después de la guerra federal, Monagas da un golpe de Estado en el 68, siendo ya un señor bastante viejo y quería ser nuevo presidente y mantener su autoritarismo, pero la muerte lo encontró en ese mismo año. Luego, quiero que todos ustedes, queridos amigos, sepan que hay un estado en Venezuela que se llama Monagas. Quiero que lo sepan. Hay un estado que se llama Monagas y de hecho, esto es una cuestión que yo incluso considero lamentable. Familiares lejanos de Monagas que les gusta, que viven hoy en día, porque Monagas, claro, con todos estos enchufados de su periodo, se casaron con gente de élite y pasaron a formar una oligarquía, todavía siguen existiendo. Hay unos que a veces me escriben cosas terribles, pero yo no tengo la culpa de que su tatarabuelo haya sido así. O sea, no podemos seguir ocultando ni seguirle tapando las cosas a hombres de la talla de Monagas. Porque si él hoy en día tiene un estado a su nombre, yo no les quiero decir a ustedes qué va a pasar dentro de 50 años. Wow, mejor. Bueno, agradecemos al profesor César Pérez Guevara, director del Centro Rocio, por continuar con el ciclo de historia aquí que comenzamos el lunes pasado. Y bueno, hoy tuvimos la oportunidad de nutrirnos acerca de la antesala, los hechos y las consecuencias y 10 años posteriores al asalto al Congreso del 24 de enero. Y bueno, la verdad que refrescando la historia, y yo lo escuchaba y lo único que tenía en mente era al último, bueno, sí, al presidente que falleció, que justamente pues copió varias de las actitudes y de los hechos que acometió José Tadeo Monagas. Increíble, increíble. Qué lástima que se copió lo malo y no se copió lo bueno. Mil gracias, lo espero el próximo lunes 14 de febrero, donde el Día de la Amistad y el Amor, vamos a escuchar los amores de Bolívar y si estos amores tuvieron alguna influencia en el campo político. Ojalá y hayan tenido alguna influencia, de lo contrario, pasarían a ser pues amores simples. Mil gracias al profesor César Pérez Guevara, lo espero el próximo lunes aquí en carabotarradio.com en su programa El Grano.